Bienvenidos al módulo 2, peligros y riesgos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los peligros y los riesgos del sistema de gestión de seguridad, salud y ambiente. Bienvenidos, soy la ingeniera Gabriela de la Cruz Mauricio. Estoy como coordinadora de seguridad de la Facultad de Ingeniería Mecánica. A continuación, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es peligros y riesgos. Para empezar, un peligro pues es una fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Esto según la ISO 45001. ¿Cómo vamos a identificar los peligros? Hay que recordar que los peligros es una fuente, situación o un acto con potencial para generar daños en términos humanos, deterioro a la salud o ambas. ¿Cómo vamos a hacer esta identificación de los peligros? Pues algo importante es la observación para poder identificar los peligros, y los peligros los vamos a tener o los vamos a clasificar como actos o como situaciones. Como un acto puede ser cuando trabajamos en trabajos en altura, trabajos en espacios confinados o trabajos con soldadura, y como una situación cuando hay desorden o cuando el piso está resbaloso o las escaleras sin un barandal. También vamos a identificar que existen diferentes tipos de peligros. Estos peligros pueden ser ergonómicos, esto es cuando hay esfuerzo físico, posturas forzadas, movimientos repetitivos. También otro tipo de peligros son los físicos. Esto tiene que ver con el ruido, la temperatura, la humedad, las radiaciones. También tenemos tipos de peligros biológicos. Estos son cuando lo que tiene que ver con algún tipo de bacterias, como lo del COVID, también están asociados. Los tipos de peligros químicos, estos es cuando hay una reacción a los polvos, humos, nieblas, aerosoles, gases o vapores. También tenemos el otro tipo de peligro, que es el peligro psicosociales. Esto tiene que ver con el tiempos prolongados por exceso de trabajo o también lo relacionado con el acoso. También tenemos el tipo de peligro eléctrico. Esto tiene que ver con los cables energizados en mal estado. Los locativos pues tienen que ver o está relacionado con el piso en mal estado, la distribución de espacios, estructuras. Los psicoquímicos tienen que ver al momento de realizar algún trabajo de soldadura que estén expuestos a atmósferas explosivas. Y por último, tipo de peligro, el mecánico, pues esto está relacionado con las máquinas, con herramientas, objetos presentes en el lugar de trabajo. Entonces, este tipo de peligros o los tipos de peligros hay que tenerlos presentes, que estos son ergonómicos, físicos, biológicos, químicos, psicosociales, eléctricos, locativos, fisioquímicos y mecánicos. Bueno, después o a continuación, lo que continúa es los riesgos, ¿sí? Hay que identificar muy bien lo que es un riesgo, y según la ISO 45000, un riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Entonces hay que recordar muy bien que el riesgo nos habla de la probabilidad de que ocurra un evento, una exposición peligrosa. Por eso es bien importante poder definir o diferenciar un riesgo de un peligro, ¿sí? Entonces, un riesgo, como ya lo comenté, es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere daño. ¿A qué va a generar daño? Puede ser a la salud, puede ser también a las instalaciones y también algo importante, al medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a poder identificar o qué es lo que tenemos que hacer al momento de tener identificado qué es el peligro y qué es el riesgo? Pues ahora hay que controlarlo, y para eso
pues hay que establecer controles, ¿sí? ¿Cómo van a ser estos controles? Pues lo mejor sería la eliminación. No siempre es posible tener una eliminación, pero sí vamos a poder tener una sustitución de cómo se hacía una actividad, de que antes hacíamos de alguna forma, entonces lo vamos a poder sustituir. También algo importante es controles de ingeniería. ¿Qué nos va a ayudar para poder eliminar ese riesgo y ese peligro? Esa ingeniería la vamos a tener que documentar o la vamos a tener en manuales que nos van a poder servir. Y por último, nuestro equipo de protección. Este es el establecimiento de controles. Para que quede más claro lo que vimos en cuanto a peligros y riesgos, pues vamos a diferenciarlos. Para eso tenemos diferentes ejemplos que esperemos les sirvan. Peligros contra riesgos. ¿Son lo mismo? Pues no, vamos a ver con un ejemplo muy básico que nosotros nos vamos a encontrar al momento de estar en las instalaciones de la escuela, como lo es las sustancias químicas. Las sustancias químicas las encontramos en los laboratorios al momento de que se hace la limpieza porque se están utilizando diferentes sustancias químicas. Bueno, las sustancias químicas es un peligro, ¿sí? ¿Qué procede o qué se va a hacer o cómo va a causar un riesgo? Pues al momento de que se derrame, ¿sí? Ahí ya estamos teniendo un riesgo. Entonces, las sustancias químicas es un peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a causar un daño, ¿sí? Ese daño, ¿cómo puede ser? Pues al momento que se derrame esa sustancia química, ya se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Puede ser un riesgo a la salud, puede que si tenemos una exposición, pues nos queme, ¿sí? O que al momento de que se derrame lo estemos inhalando, ¿sí? También puede ser un daño al medio ambiente. Al momento de derramar esa sustancia, al no saber qué es y cómo se va a trabajar o cómo va a llegar a la superficie, pues ya también se está convirtiendo en un riesgo, ¿sí? Otro ejemplo, tiene que ver con los relámpagos, por ejemplo, los rayos en sí es un peligro, ¿sí? ¿Cuándo vamos a ver ese peligro como un riesgo? Pues al momento en que nosotros vemos un relámpago y lo que hacemos es protegernos debajo de un árbol, ¿sí? O también con una paraguas, que ese paraguas va a tener metal, entonces ahí ya se va a convertir en un riesgo. Y otro ejemplo, que pues un peligro puede ser el tiburón en el mar, ¿sí? Es su hábitat natural. Sin embargo, el tiburón está en el mar. ¿Cómo se va a convertir a un riesgo? Pues al momento en que nosotros o un nadador se meta al mar, ¿sí? Entonces ahí va a estar el tiburón, entonces se convierte en un riesgo, ¿sí? Entonces hay que identificar muy bien. Un peligro es una conducta, un elemento, una situación con potencial a causar daño, ¿sí? Y el riesgo es la posibilidad de que un peligro te cause daño. Visto esto, pues ya tenemos identificado muy bien peligro y riesgo, ¿sí? Bueno, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es muy importante ver estos puntos, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos una metodología. ¿Cómo se define esta metodología? Pues se define mediante el alcance, la naturaleza, el momento en el tiempo, para asegurarse de que seamos más proactivos y también seamos reactivos. ¿Reactivos a qué? A poder identificar nuestros peligros, pero también poder valorar nuestros riesgos. Para eso, nosotros tenemos una metodología ya definida donde pues vamos a identificar, vamos a priorizar, vamos a documentar los riesgos y vamos a aplicar controles según sea apropiado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros en nuestro sistema Quality Web tenemos nuestro proceso que se llama identificar y gestionar peligros. Dentro de este proceso
nosotros estamos manejando dos tipos de registros, como es el plan de trabajo para identificar y atender peligros y también el otro registro, identificar y atender peligros. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestra metodología se basa primero en el establecimiento de áreas o situaciones para identificar peligros. También, después de este punto, vamos a establecer nuestro plan de trabajo. En el punto número 3 vamos a identificar peligros. En el punto número 4 vamos a análisis de peligros y sus riesgos. En el punto número 5 vamos a hacer una valoración de estos peligros y riesgos. En el punto número 6 vamos a gestionar. En el punto 7 vamos a implementar y dar seguimiento al plan de acción de riesgos. El punto número 8 es cómo nos va a impactar a nuestro sistema de salud, seguridad y medio ambiente. Y por último, vamos a evaluar la eficacia de este proceso. Bueno, como punto número 1, pues nos dice que tenemos o se trabaja con un plan de trabajo. ¿Cómo es esto? Pues al principio, como el punto número 1 lo especificaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y para poderlo ver de una mejor manera, vámonos al procedimiento y gestionar peligros. Aquí en este procedimiento vemos que nuestro propósito es identificar, analizar, atender y gestionar los peligros para la salud, seguridad y medio ambiente de la facultad. Dentro de este procedimiento, pues nos vamos a ir a la metodología, donde la metodología como primer punto nos establece áreas o situaciones para identificar peligros. ¿Qué se hace en este primer punto? Bueno, la coordinación de seguridad, analizamos y enlistamos al inicio de cada semestre lugares, situaciones actuales o potenciales donde podamos identificar peligros existentes. También en esta parte del establecimiento de áreas o situaciones estamos considerando las actividades rutinarias y no rutinarias, así como incidentes pasados, lo que tiene que ver con emergencias potenciales. Asimismo, también la Comisión de Seguridad y Medio Ambiente, pues también consideramos sus recomendaciones. Al momento de hacer este listado, pues pasamos al punto número 2. Aquí vamos a establecer un plan de trabajo. ¿Cómo se va a establecer este plan de trabajo? Pues vamos a formar equipos. Estos equipos tienen que estar como posibles o sugerencia al menos 2 personas, donde deben de incluir a diferentes subdirecciones, ¿sí? Esto para que se haga o se determine bien los peligros identificados. Al momento de establecer los equipos de trabajo, pues vamos a pasar a un plan de trabajo para identificar y atender peligros. En este plan de trabajo lo que hacemos, pues vamos a determinar fechas de la identificación de peligros. Después pasamos al punto número 3, donde ya tenemos un plan de trabajo, ya tenemos a los equipos. Ahora vamos a poder realizar la identificación según nuestro plan de trabajo. En esta identificación de peligros, pues vamos a utilizar nuestro registro de identificar y atender peligros, donde en este registro vamos a tener tanto el número de peligro, vamos a tener la fecha de identificación, también vamos a anotar el peligro encontrado, el tipo de peligro. El tipo de peligro pues puede ser físico, químico, biológico, el que ya habíamos visto en la presentación, así como algo importante que es el edificio y la ubicación en donde encontramos este peligro. Después, para el punto número 4, vamos a hacer un análisis del peligro y del riesgo. Entonces aquí en esta parte del análisis del peligro ya identificamos el peligro, pero también vamos a poder identificar sus posibles riesgos, ¿sí? Aquí vamos a hacer la valoración o el análisis del peligro y qué riesgos asociados vamos a poder encontrar. Después
que ya encontramos o analizamos el peligro y sus riesgos, pues ahora le vamos a dar una valoración al riesgo. ¿Cómo se va a hacer esa valoración? Pues vamos a utilizar algunas tablas que nos van a servir como referencia, como lo es la tabla de riesgos. Aquí en la tabla de riesgos, pues vamos a llenar las columnas viendo la probabilidad del riesgo y también el impacto del riesgo. Tanto la tabla de probabilidad más la tabla del impacto, pues nos va a dar una severidad. Esta severidad es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a ver cómo está nuestro riesgo, ¿sí? Si nuestro riesgo es bajo, si nuestro riesgo es medio o si nuestro riesgo es alto. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, si nuestro riesgo es bajo, pues se analiza hasta que suba la severidad y o la dirección determine otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí el riesgo es bajo, se considera si se va a determinar a realizar algo y si no, pues solamente lo vamos a tener ahí. Después tenemos si nuestra severidad es media, aquí qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a analizar cuándo vamos a sustituir uno de alto ya que cerremos. Entonces, aquí en cuanto a la severidad es media, aquí lo vamos a tener, vamos a seguir controlándolo, vamos a seguir monitoreándolo y vamos a pasar a la severidad alta, que aquí es bien importante. Cuando la severidad es alta, tenemos que analizar y determinar acciones a tomar, ¿sí? Estas acciones van a estar en consulta con la dirección, con los subdirectores para aprobar acciones. Esta parte es bien importante, ¿sí? Aquí ya nos está diciendo que nuestra severidad es alta y que tenemos que actuar, ¿sí? Entonces aquí vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Para esto nos vamos a ir al punto número 6, que es la gestión, ¿sí? Aquí nos explican en la gestión qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, ¿sí? Y después vamos a ir al punto número 7, que es la implementación y el seguimiento del plan de acción. En el punto número 6 de gestión, pues vamos a tener que realizar un plan de acción basados en los riesgos encontrados. Decíamos, si los riesgos son altos, tenemos que actuar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, el punto número 7 nos habla de un plan de acción que vamos a tener que realizar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues el responsable, ¿sí?, de ejecutar el plan, pues va a tener que implementar y va a tener que darle seguimiento a que se realice. Esta parte del plan de acción de riesgos es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a definir y vamos a dar cumplimiento, ¿sí?, para que este peligro y este riesgo sea eliminado. Entonces, bien importante darle un seguimiento, ver que se cumpla en tiempo y forma y que también esto sea importante porque nos va a impactar al sistema, ¿sí? ¿Cómo nos va a impactar? Pues tanto en conjunto, ¿sí?, el sistema, vamos a tener que controlar y elaborar información. Aquí es donde vamos a verificar si realmente lo que se dijo de cómo se iba a eliminar ese riesgo y ese peligro, pues realmente impacta a la salud, a la seguridad y al medio ambiente. Por eso es bien importante darle este seguimiento. Y por último, vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? La eficacia del plan de trabajo que se realizó. Vamos a ver, vamos a determinar si los controles que se siguieron fueron los adecuados. Entonces, es bien importante poder identificar y gestionar estos peligros siguiendo este procedimiento. Y ya por último, les queremos mostrar un ejemplo real de cómo lo estamos haciendo. Muy bien, les queremos mostrar un ejemplo real de cómo lo estamos haciendo. Para esto, pues vamos a utilizar nuestro registro. Como ya les habíamos comentado, pues nuestro registro se llama Identificar y Atender Peligros. Nuestro registro es el número 8 y aquí
vamos a encontrar lo que nos comentábamos en el proceso pasado, que es cómo vamos a hacer primero la identificación. Entonces, debemos o tenemos los peligros identificados por número. También aquí tenemos los miembros del equipo. Aquí es un ejemplo. En esta parte, en esta identificación de peligros, pues varios de nuestros compañeros participaron, ¿sí? También identificamos la área o la situación, en este caso laboratorio de termodinámica. La fecha de identificación fue el 6 de mayo. El peligro fueron los contactos eléctricos en mal estado, y como les comentaba aquí vamos a tener el tipo de peligro. En este caso es un peligro físico, ¿sí? El edificio es el número 5, la ubicación del laboratorio, y aquí tenemos una evidencia que en este caso son imágenes. Después, algo importante, pasando a lo que tiene que ver con el análisis, decíamos en la metodología que tenemos que ver si se está atendiendo. Si se está atendiendo, pues no se le da seguimiento porque ya se revisó, ya está identificado el peligro. En este caso, en el laboratorio, pues no se está atendiendo, entonces se continúa con el análisis, ¿sí? Como no se está atendiendo, pues aquí no aplica. También importante es identificar el requisito legal en cuanto a el peligro. En este punto, pues el requisito legal es la NOM 029, que habla acerca de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Aquí tenemos el peligro, pero también vamos a la parte de la descripción del riesgo. ¿Qué puede pasar con este peligro? Pues la descripción del riesgo es una manipulación inadecuada de contactos eléctricos y se tiene tubería de agua cerca. Entonces, aquí ya hacemos una pequeña descripción del riesgo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues al momento de utilizar la llave de agua, pues puede haber un arco eléctrico. Esa podría ser nuestra consecuencia. Continuando con esta parte, pues ahora vamos a hacer una valoración. Aquí la valoración o nuestra probabilidad, pues la probabilidad es baja, ¿sí? Le estamos dando un 1, ¿sí? La justificación de la probabilidad es que pues no se utiliza frecuentemente los contactos, ¿sí? Entonces, el impacto, que aquí en esta parte el impacto le pusimos un 5, porque si llegara a pasar, pues el caso de tener contacto con agua puede ser un accidente. Entonces, aquí lo estamos manejando como un impacto alto. Entonces, decíamos que probabilidad por impacto y nos va a dar nuestra severidad. En este punto, la severidad fue un 5, ¿sí? Decíamos que nuestra severidad puede ser baja, media o alta, ¿sí? En este caso, nuestra probabilidad fue baja. Sin embargo, ¿sí? Se hace la pregunta si se desea continuar con la gestión, ¿sí? El equipo de trabajo con los subdirectores pues determinaron que sí se iba a continuar con la gestión. ¿Qué es lo que se hace? Pues se dan opciones de tratamiento, ¿sí? En este caso, pues lo único que se dijo y que se tiene que hacer como opción de tratamiento es fijar contactos eléctricos, ¿sí? ¿Cuál es el análisis costo-beneficio? Pues se puede fijar el contacto eléctrico por personal de mantenimiento para que quede estable en un lugar seguro y destinado para ello. Entonces, la decisión pues es realizar esta parte de la gestión, ¿sí? ¿Quién la autoriza? Pues en este caso el subdirector. Aquí en el plan de trabajo, pues el responsable de ejecutar la opción es el ingeniero Jesús Daniel, y lo que se hace aquí en el plan de trabajo pues es hacer aquí un pequeño oficio al personal de mantenimiento para que puedan cumplir, ¿sí? O realizar este mantenimiento. Todavía estamos en seguimiento, ¿sí? Y aquí es la parte de pues las acciones para abordar los riesgos, ¿sí? Esta parte de fecha compromiso, pues nosotros lo vamos a tener que evaluar hasta que ya esté realizado, ¿sí? Nosotros le vamos a dar esta parte de supervisar que se haya realizado, y esta parte que tiene que ver
con el impacto al sistema, pues vamos a determinar si realmente me va a generar un impacto y cómo va a ser este impacto. Vamos a hacer las observaciones y vamos a verificar hasta qué momento se va a hacer estas observaciones y estas verificaciones, pues hasta el momento que ya esté instalado, ¿sí? Que realmente lo que nosotros o lo que se estipuló tanto en el plan de trabajo, en el peligro, en el riesgo, pues sí sea factible y sí sea eficaz. En ese momento, pues nosotros cerramos este peligro, ¿sí? Este peligro pues ya estaría eliminado. Entonces, como ustedes pueden ver, esta parte de cómo se hace en la facultad, pues abarca a lo mejor muchos puntos, ¿sí? Una metodología un poco larga, pero con muy buenos resultados, ¿sí? Hasta el momento, pues nosotros hemos estado trabajando, hemos estado abordando esta parte del proceso con muy buenos resultados. Y ya para concluir, queremos agradecer el que hayan estado aquí presentes. Es bien importante para nosotros estos temas, ¿sí? Estamos a sus órdenes y solamente hay que recordar algo bien importante en cuanto a la gestión de peligros y lo que tiene que ver con cómo vamos a valorar los riesgos, pues hay que trabajar, es muy importante, hay que recordar que la seguridad y la salud pues es cosa de todos y en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica estamos muy al pendientes de la seguridad y la salud de todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por estar presentes.